Olá, boa noite. Nos últimos anos, a Bolívia foi um dos países latino-americanos que evidenciou a exclusão social, patrocinada sobretudo pelo modelo de política econômica colocado em prática em todo o continente. No próximo dia 4 de dezembro, a população boliviana vai às ruas para as eleições gerais. Essa eleição acontece em uma Bolívia agitada por protestos, queda de presidentes e conflitos sociais de natureza econômica, envolvendo, sobretudo, empresas que exploram a segunda reserva de gás natural da América Latina, depois da Venezuela. E foi para nos ajudar a compreender um pouco melhor o que acontece na nossa realidade da Latinoamérica que nós convidamos o professor da Universidade Autônoma del Alto e Universidade de La Paz, Jorge Echazo Alvarado. Professor, é um prazer tê-lo aqui no programa Ideias da Aldeia. Muchas gracias por la invitación. Estamos dispuestos a responder todas las preguntas que deseen formularnos sobre la situación de Bolivia, que es poco conocida en el continente, en el mundo en general, porque Bolivia es un país pequeño, un país pobre, que no tiene los primeros puestos en el panorama mundial y latinoamericano, ¿no? Professor, vamos começar a nossa conversa traçando um pouco o perfil econômico da Bolívia. Hoje, o principal problema da Bolívia trata a respeito do gás natural. A lei dos hidrocarbonetos, como nós chamamos aqui no Brasil, é um problema, não foi compreendida na relação entre movimentos sociais, governo e empresas. O senhor poderia nos explicar melhor esse panorama, como que está hoje a realidade envolvendo o gás natural na Bolívia? Bueno, este problema es uno de los más importantes, junto con el de la tierra, ¿no? El problema del gas en Bolivia, se dictó una ley, no me acuerdo el número, en la cual se daba todas las facilidades a las empresas para llevarse los beneficios de la explotación de los hidrocarburos, principalmente el gas. En realidad, lo que dejaban las empresas como impuestos y regalías era muy poco, ¿no? Absolutamente en contra del propio pueblo y de un recurso que no es renovable, ¿no es verdad? Entonces, empezó a crecer la protesta en el pueblo contra esa ley, ¿no? Y ha sido una de las razones principales por la caída del gobierno. Empezó el pueblo a reclamar que se cambiara la ley y por tanto el gobierno no quería cambiar la ley, decía eso no se mueve, la ley no se mueve, la ley no se toca. Pero los movimientos sociales fueron tan, digamos, explosivos que determinaron nomás el cambio de la ley. Actualmente tenemos una nueva ley que tampoco satisface los requerimientos del pueblo y de los movimientos sociales. Existe uma Câmara Nacional do Hidrocarboneto. Sim. Qual o papel dessa Câmara e por que ela não é a voz dos movimentos sociais e das populações indígenas da Bolívia? Esta Cámara no quiere que se cambie la ley, que no se cambien las reglas que se sentaron con la antigua ley e incluso amenazan con juicios internacionales, ¿no? Entonces, esta es la contradicción. El gobierno está al medio entre los movimientos sociales que piden incluso la nacionalización y las empresas que plantean que no se mueva. Este gobierno es de transición, no va a resolver el problema, porque tiene como mandato realizar simplemente las elecciones. Como se sabe, el presidente actual es el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Porque todos los agentes políticos fueron obligados a renunciar. Qual foi o motivo da saída de Gonzalo Sánchez Gonzalo e de Carlos Mesa? Sánchez de Lozada era el propulsor del modelo neoliberal de ajuste estructural, globalización, en fin. Pero 20 años de esa experiencia dejaron en Bolivia más pobreza, más exclusión y naturalmente el gobierno de Mesa reprimía los movimientos sociales violentamente. Cuando se levanta el Alto, que es una ciudad de unos 800.000 habitantes, se levanta en masa contra el gobierno y prácticamente invade la ciudad de La Paz. Es una avalancha humana que ojalá se pueda mostrar algunas escenas de esa avalancha humana que determinó la huida de Sánchez Lozada ante esa eclosión popular, ¿no? Y se instala el gobierno de Carlos Mesa.
Mas o Carlos Mesa representa um pouco dessa aproximação com os movimentos sociais, não foi? Bueno, él planteó que iba a cumplir la agenda de octubre, se llaman los puntos de los movimientos populares y sociales, pero no cumple nada, él se mantiene en la misma posición, se opone a la ley, realiza un referéndum que no dice nada, ¿no? Es un engañoso el referéndum, no decía nada sobre nacionalización, hablaba del cambio de la ley, pero consistía en simplemente elevar un poco los impuestos y las regalías. É verdade que nesse referendo as próprias perguntas eram muito complicadas? Confusas, complicadas, de modo que no se sabía sí o no, si se cambiaban los contratos o no se cambiaban los contratos, ¿no? Si se decía recuperar, decía una pregunta, recuperar los hidrocarburos para el Estado boliviano, pero eso significa pues nacionalizar los hidrocarburos. Entonces el referéndum fue muy confuso. 5 preguntas llenas el problema del mar, hablaba de cambio de gas por mar con Chile, en fin, mezcló tanto las cosas que la gente estaba confundida. Professor, a Bolívia aderiu a esse modelo econômico há mais ou menos 20 anos, 1985. 85, não é? E não se tem um resultado de políticas sociais que agradem ou que sejam justos com a população. Não. Na América Latina, o Chile foi um modelo também espelhado no neoliberalismo e que tem tido resultados um pouco mais interessantes nessa parte sul. Qual que é a diferença? Por que lá no Chile a história é diferente daqui, do Brasil e da Bolívia? No conozco mucho Chile, pero es una sociedad completamente diferente, ¿no? Lo que caracteriza a Bolivia es la enorme cantidad de población indígena, ¿no? Que está viviendo incluso de la economía primitiva, de trueque, precapitalista. Entonces, estas masas campesinas le dan una característica al Estado boliviano muy diferente, ¿no? De modo que esto de la modernización, esto de la eficiencia, si bien al principio el pueblo apoyó eso, porque lo eligió 2 veces a Gonzalo Sánchez, pero los resultados fueron muy malos, de modo que eso ya no convence a la población. Ese esquema del neoliberalismo, prolongar las privatizaciones, la capitalización, no ha dado resultado. En Chile sabemos que, bueno, a situação é bastante diferente, não? Professor, me corrija se eu estiver errado, mas olha só, Alberto Fujimori, Antônio de la Rúa na Argentina, Gonçalo Sánchez de Lozada na Bolívia, Lúcio Gutiérrez, todos são exemplos de presidentes da Latinoamérica que, de certa forma, caíram em decorrência da corrupção, falta de gestão, enfim. Inclusive o Gutiérrez está pediu asilo aqui no Brasil. No Brasil, ele está asilado aqui. Como é que nós poderemos garantir justiça social em um ambiente cuja democracia é tão fraca? Bueno, nosotros creemos que se debe cambiar las bases del Estado con la inclusión. Por ejemplo, en el caso de Lúcio Gutiérrez, él llegó también con apoyo fuerte indígena, campesino en el Ecuador, pero tampoco cumplió, ¿no? Y poco a poco el movimiento indígena le dio la espalda, incluso fue derrocado, ¿no es verdad? Entonces hay que idear, hay que pensar un nuevo Estado inclusivo, un Estado en el cual, en el caso boliviano, por ejemplo, esa mayoría del 60% esté representada en el Estado, en los órganos decisorios del Estado, el Parlamento, el Poder Ejecutivo. Tienen que estar estos sectores, porque de lo contrario no se puede tener una situación estable, ¿no? De otra manera, la crisis va a profundizarse, ¿no? Y los enfrentamientos pueden darse. Porque en Bolivia hay un problema fundamental. El país ahora está bastante dividido. En una zona oriental, donde tiene hegemonía el empresariado agroindustrial, ¿no? Y con su cabeza el Comité Cívico de Santa Cruz, que rechaza el movimiento de las tierras altas como indígena, indio, precapitalista, en fin, y la Bolivia industrial, la Bolivia moderna de Santa Cruz. Entonces hay un enfrentamiento
entre estas dos regiones que es profundo, ¿no? Incluso se habla del peligro de dividir el país. Mas isso é normal, essas diferenças entre regiões é normal em um país, né? A Bolívia ainda não conseguiu se entender, não tem um projeto de desenvolvimento ainda? Sí, no. Por eso el problema es que si no hay un gobierno que pueda unir los intereses de ambas regiones, no se enfrentan estas, ¿no? El problema de los hidrocarburos, los hidrocarburos están en la parte oriental del país, lo mismo que la tierra, ¿no? Y me parece que en el Brasil también hay ese problema del acaparamiento de tierra por parte de latifundistas que tienen tierra ociosa, no productiva, y se crea un movimiento indígena de toma de esas tierras. Entonces, el segundo problema boliviano, fuera del problema de los hidrocarburos, es el problema de la tierra, la tenencia de la tierra que reclaman los campesinos y los indígenas, ¿no? A Bolívia fez projeto de reforma agrária em 1953. Sí. Qual foi o erro cometido nesse projeto de reforma agrária? Esa ley de reforma agraria de 1953 se aplicó solamente en el occidente, en las tierras altas y en las tierras del valle, que son las que van al llano, ¿no? No llegó al oriente. Entonces, ¿qué pasó con esta reforma agraria? Era parcelaria, es decir, otorgaba a cada campesino 2, 3, 4 hectáreas de tierra. No se respetó la comunidad campesina, la posibilidad de convertir la comunidad en una cooperativa, por ejemplo, para concentrar la tierra y hacerla más productiva. Entonces, a cada campesino se le dio un pedazo pequeñísimo de tierra. Con el tiempo, el padre deja a 3 hijos y empieza a crearse el minifundio. Y finalmente, expulsión de los hijos menores a otras tierras, ¿no? Entonces, un problema grave de la reforma agraria es que ha creado el minifundismo, ¿no? Que lo llamamos parvifundio. Es decir, hay campesinos que tienen surcos de tierra, ¿no? Naturalmente, eso es miseria, ¿no? Es un fracaso de ese tipo de reforma agraria que no comprendió el carácter de las tierras en la altura, que son comunitarias, que son tierras que deben trabajar la comunidad, porque la comunidad existe en Bolivia, la comunidad más antigua, ¿no? Se llama el Ayllu. Son tierras comunales, familias ampliadas que poseen terreno en común, ¿no? Entonces eso podía transformarse perfectamente en formas de cooperativas de explotación de la tierra, ¿no? Professor, infelizmente o nosso tempo acabou nesse primeiro bloco, mas é só um instante. O Ideias da Aldeia volta em momentos. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre política regional, política boliviana e o papel dos movimentos sociais nesse processo de mudança por que vive o país. Para isso, nós convidamos o professor Jorge Echazo Alvarado, que é professor e cientista político nas Universidades de La Paz e Universidade del Alto. Professor, nós terminamos o primeiro bloco conversando a respeito da reforma agrária, que foi um projeto que teve na Bolívia em 1953. Queria mudar um pouco de assunto e falar de política. Queria saber do senhor, se o senhor, como representante da Sul-América, se o senhor se sentia representado pelo presidente Lula como um homem que teria que liderar um movimento de integração latino-americana. Na época em que Lula assumiu a presidência do Brasil, o senhor se sentia representado por aquela figura? Sí. Yo pienso que el pueblo boliviano tenía mucha esperanza en una política progresista del presidente Lula. Y
lamentablemente poco a poco ha ido decayendo ese entusiasmo boliviano por Lula y actualmente se lo ve como un tradicional socialdemócrata, podemos decir, ¿no? Que quiere algunos parches, algunos cambios, pero de ninguna manera está atacando los problemas fundamentales que enfrenta Latinoamérica. Poco a poco ha ido perdiendo, yo creo, ese liderazgo que ahora parece tomarlo Chávez, ¿no? Mas o papel de integração parece que tem sido desenvolvido, por exemplo, pelo BNDES, construção de pontes, obras estratégicas. Aqui mesmo no Acre, Sim. nós temos a construção de uma ponte entre Assis Brasil e a cidade peruana de Inhampari. É uma região estrategicamente... Isso, exatamente, a região de Bolpebra. Esses fatos não fortalecem a imagem de um Lula integrador, na sua opinião? No, sí, creo que sí. Evidentemente, esos hechos concretos pueden ser positivos y hay que apoyarlos, desde luego, no cabe duda alguna en cuanto a eso, ¿no? Pero hablando de política propiamente dicha, desde el punto de vista específico de la política, tenemos que ver el problema del poder, ¿no? Y eso es política, ¿no? El problema del poder político que se dá em um país, em um estado. Professor, mas a manutenção do poder, ela está em xeque com essa estrutura de ter maioria no Congresso, fazer articulações, estabelecer, fazer parte desse jogo político da forma como está sendo feita no Brasil? Isso não faz parte do universo político, não? Sí, esa democracia de pactos, ¿no? Es la que está siendo rechazada ya porque sencillamente son intereses personales los que se combinan, ¿no? Intereses de grupo, en fin. Entonces lo que ahora se precisa es gobiernos con fuerte apoyo popular, ¿no? Con fuerte apoyo electoral, ¿no? Democrático, verdaderamente democrático, para no tener estos pactos que en realidad han fracasado, por lo menos en Bolivia han fracasado. Y por eso es que la gente ya no quiere una mayoría relativamente amplia, ¿no? Que pueda solucionar los problemas sin necesidad de esas componendas que muchas veces resuelven en forma superficial los problemas, ¿no? No de fondo. Professor, na sua avaliação, os partidos políticos ou a democracia participativa, representativa, perdão, ela está em crise? En crisis. Sí. Os movimentos sociais são uma resposta a essa crise pela qual passam os partidos políticos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Los movimientos sociales, bueno, tienen un defecto, ¿no? Son un poco anárquicos, pero recuperan lo que es la esencia de la democracia, ¿no? El hecho de consultar al pueblo verdaderamente y no formalmente como lo hace la democracia representativa, ¿no? Por que não tem tido uma resposta pragmática, uma resposta de resultados na Bolívia? Por que os movimentos sociais não têm conseguido resultados práticos, rápidos na Bolívia, em relação aos hidrocarbonetos, por exemplo? Bueno, estamos en un momento de decisiones, ¿no? Se plantea una política diferente que todavía no está cristalizando, está en proyecto simplemente, ¿no? Estamos en una época en que la transición se va a dar. Ahora, quien resulte elegido, quien gane esas elecciones, va a aplicar un modelo, o continuamos con el liberalismo o cambiamos el modelo, ¿no? Entonces los movimientos sociales no han tenido oportunidad de desarrollar ningún programa todavía, ¿no? Simplemente han sido algunos avances. Por ejemplo, el problema del agua. En Cochabamba y en La Paz se ha echado a dos transnacionales que estaban negociando con el agua en forma completamente negativa para el pueblo, ¿no? Hay esos avances, la ley de petróleos, que si bien no es nacionalizadora, aumenta impuestos, regalías, ¿no? Hay un juicio de responsabilidades por la masacre del Alto. En fin, son pasos, pero un programa, los movimientos sociales no han tenido tiempo todavía ni siquiera de dibujar un nuevo proyecto, menos de llevarlo adelante, ¿no? Depende cómo se den las situaciones electorales a fin de año, ¿no? Ao que parece, os movimentos sociais, eles não têm um foco específico. Na Bolívia acontece a mesma coisa. Movimentos sociais aqui no Brasil,
ao contrário, perdão, eles têm uns focos específicos, mas parece que não tem muita força, não tem o único movimento social no Brasil de maior expressão mesmo, que tem força, que briga, é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Sin o tierra. MST. Existe um outro semelhante na Bolívia que possa trabalhar e lutar pelas populações indígenas, por exemplo? Sí, los movimientos sociales plantean el problema de la tierra, y no solamente de la tierra, sino del territorio, ¿no? El problema del territorio quiere decir grandes extensiones en propiedad de las naciones originarias. Por ejemplo, se llaman territorios originarios comunitarios de origen, ¿no? Son territorios para la nación chiriguana, para la nación guaraya, ¿no? Entonces el problema de la tierra en Bolivia es muy complejo. Junto a la propiedad privada de grandes latifundios, junto al minifundio occidental, se presenta ahora el problema de los territorios originales, ¿no? Es una problemática muy difícil, ¿no? Pero que tiende a dar a cada cual lo que le corresponde, ¿no? En Brasil los pueblos indígenas son muy pocos, no representan más allá del 1%, 2%. Bolivia son mayoría, ¿no? Entonces, los territorios comunitarios de origen para las diversas nacionalidades y naciones, como nosotros las llamamos, tienen que estar en el orden del día, ¿no? Por eso hablamos de un Estado multinacional en Bolivia. Hay 3, 4 idiomas que se hablan en todo el país, ¿no? Fuera del español tenemos el aymara, que lo hablan más de 3 millones de personas, y el quechua, la misma cosa. Son 3 idiomas oficiales, más otros menores, ¿no? Entonces el problema de la tierra es sustancial, junto con hidrocarburos, ¿no? Son problemas. Ahí se resume, digamos, la aspiración de los movimientos sociales en hidrocarburos y recursos naturales. Pues también está la minería, por ejemplo, que tiene posibilidades de desarrollo, y el problema del territorio, la tierra y el territorio. Professor, e o Brasil mantém uma postura, de certa forma, imperialista em relação a esses países da Latinoamérica? Bolívia, inclusive? Imperialista. Opressora. A Petrobras, por exemplo, Sí, é uma das sí, empresas sí, que claro. mantém negócios. En ese sentido, Petrobras es una transnacional que está planteando que no se cambien los contratos, ¿no? Y que, bueno, si se nacionaliza, vendrán juicios internacionales, en fin, en la misma línea de las otras transnacionales, ¿no? Por eso es tan importante que en el Brasil se entienda que Bolivia merece un trato diferente en cuanto a sus recursos naturales. Tiene derecho a disponer de ellos, ¿no es cierto? Y las empresas deben sujetarse a las leyes del país. Por ejemplo, China ha ofrecido inversiones en hidrocarburos, pero la presión norteamericana hace que se rechacen sin considerarlas las proposiciones de China, que quiere hacer inversión fuerte en hidrocarburos, ¿no? Para la industrialización, porque ese es el problema fundamental. No es simplemente exportar, vaciar de gas Bolivia, en 20 años puede terminar, recurso no renovable, ¿no es cierto? En cambio, la propuesta de los movimientos populares, industrializar en el país, dar energía eléctrica, dar gas gratuito o barato a las poblaciones indígenas, a las poblaciones rurales, a las ciudades marginales, en fin, ¿no? Ese proyecto de industrialización y eso, naturalmente, con la nacionalización de hidrocarburos, ¿no? Professor, há um boato espalhado pela imprensa boliviana de que empresas, as grandes empresas envolvidas com os hidrocarbonetos, estariam envolvidas também na organização e articulação dos protestos na Bolívia, em La Paz, na região del Alto. Sim. Isso procede ou isso é apenas um boato? Que boato? De que empresas que fazem parte dessas grandes empresas transnacionais estariam envolvidas, de certa forma, nesses protestos que ocorrem em Bolívia. Seria também interessante para elas? Não. Las transnacionales apoyan a un comité cívico que hay en Santa Cruz y que está planteando claramente una nueva nación, la nación Camba, ¿no? Separar el país, porque en el occidente han perdido toda vigencia, entonces se apoyan en este comité cívico que está constituido por empresarios de la tierra, empresarios industriales, solleros,
cultivadores de la soya, grandes empresarios que se han apoderado de grandes extensiones de tierra. Entonces las empresas están apoyadas en ese tipo de movimiento social, podríamos llamarlo, ¿no? Pero más de tipo empresarial, ¿no? Mas não deixa de ser social também por isso, né? Social também. Seria mais lógico na Amazônia boliviana, na parte norte Sim. da Bolívia, manter um projeto de desenvolvimento integrado com o Brasil? Isso não seria mais lógico? Ou isso reforçaria um movimento separatista da Bolívia? Bueno, en Bolivia hay el criterio de que los departamentos están estructurados como lo hizo la colonia, ¿no? La Paz, por ejemplo, tiene tierras altas, tierras valle y finalmente Amazonía. Entonces, hay un criterio de reterritorializar el país, cambiar los departamentos. Eso lo va a hacer la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, se plantea la creación de un nuevo departamento, para nosotros el Chaco, ¿no? que cubra toda la región chaqueña. Entonces, hay ese problema de cambiar los límites y las fronteras departamentales. Por ejemplo, la Amazonía es una zona que comparte Pando, todo el norte paceño, el norte beniano, que es la Amazonía, y esa es una región. Y una región tiene derecho a ser autónoma, ¿no es cierto? Más que un departamento que es en realidad artificial, no está integrado ni demográfica ni geográficamente, menos económicamente. Por ejemplo, el norte paceño está absolutamente divorciado de las tierras altas, de La Paz, ¿no? Ni siquiera hay caminos de penetración. Entonces es correcto hacer una nueva distribución territorial en el país. Hay que cambiar ese país de raíz. Esa es la conclusión que podríamos tener, ¿no? Porque de lo contrario sigue la miseria, sigue el país más pobre de América. Estamos, creo que ya detrás de Haití, ¿no? Haiti e depois Bolívia, não é isso? Sim. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa Ideias da Aldeia. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo al pueblo brasileño de parte de mi pueblo. Gracias. Pues. Obrigado. E esse foi mais um programa Ideias da Aldeia. Até o nosso próximo encontro.